Ustedes han visto en el caso de Trump, que en estos últimos días ha dado marchas y contramarchas y ha puesto al mundo de vuelta y media. Y nos ha demostrado, ¿no es cierto?, esas decisiones políticas y económicas de Trump nos han confirmado, ¿no?, la caída del imperio, la caída del águila, la caída de Estados Unidos ante la potencia, ¿no es cierto?, disruptiva, que es China. Así pasó en 1918, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra, la potencia dominante, pereció, cayó, y surgió Estados Unidos como la nueva potencia en Occidente. Así pasó en 1815, cuando luego de la derrota de Waterloo, Francia, que era el imperio dominante en Europa, que tenía sometida a casi todas las naciones y estados europeos, cayó, y Francia, después de Napoleón, jamás se ha podido levantar. Este es un libro elemental, ¿no?, en macroeconomía internacional. Deberían leerlo para que entiendan qué cosa es lo que está pasando en el mundo en estos momentos, ¿no? Todo el problema que se ha desatado luego de que Trump anunciara, ¿no?, el incremento de los aranceles, que lo pretendió usar políticamente para someter, pisotear, avasallar a los 180 y tantos países. Pero, como yo les dije en varias oportunidades, uno tiene que separar la paja del trigo. Tiene que entender cuál es la contradicción principal en esta guerra, ¿no es cierto?, comercial, no guerra militar. Desde la llegada de Trump se ha evidenciado, ¿no?, que la contradicción principal es entre Estados Unidos y China. Y Trump ha querido enmascarar esta guerra, ¿no?, esta guerra sencillamente apelando a masificar, digamos, estos aranceles. Es un error gravísimo que los politólogos, los políticos, ¿no?, que saben de política internacional se dan cuenta. Es el peor error cometido por los Estados Unidos, que prácticamente los ha enemistado, ¿no?, con la mayoría de los países del mundo, ¿no? Ha roto alianzas naturales que tenía con Europa, hasta con Japón, porque esto es muy simple de entender, hermanos. En los negocios, como en la economía, como en las empresas, como en la política, uno tiene que confiar. Hasta en la mafia tiene que tener un mínimo de confianza. Detrás, ¿no es cierto?, cuando la confianza se debilita o desaparece, es imposible hacer proyectos en común. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ya Estados Unidos, a través de Trump, ha marcado la línea, y es una línea sin retorno. Porque los chinos no son tontos, los chinos se han dado cuenta claramente. O son ellos, o son los gringos, los norteamericanos. O sea, el dominio judío anglosajón que está en cuestionamiento en estos momentos. Y se van a redefinir las alianzas, porque ahora los rusos también saben, ¿no?, como la época de Stalin, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firmó, ¿no es cierto?, el pacto de acero entre Stalin y Hitler, Molotov y Ribbentrop, los dos cancilleres, cuando luego de que había una alianza, digamos, entre los nazis y los comunistas, pues inconcebible para muchos, ¿no?, porque eran como el agua y el aceite, eran enemigos a muerte, cuando pensaba Stalin, ¿no es cierto?, de que esta alianza, que esta cooperación entre los nazis y los comunistas iba a significar el nuevo reparto del mundo, aniquilando a Inglaterra y Estados Unidos. Trump, que es un símil o un apologista o un seguidor de Hitler, aquel tablero, ¿no es cierto?, e invade Rusia. Con eso selló su suerte, selló la suerte del Reich de los 1000 años. No, los que conocen estas cosas, digamos, me van a entender con claridad. Y luego en las preguntas, haremos pues un ejercicio, hermano, de
una prognosis, ¿no?, de la geopolítica mundial, que es lo que les interesa a ustedes, y de la política nacional. O sea, serían tres grandes temas. ¿Qué ha pasado con la guerra comercial? Fíjense, ustedes tienen que entender que Estados Unidos es un país que tiene un sistema político llamado bipartidista, donde hay dos partidos grandes, dominantes, ¿no es cierto?, que son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. No es que el Partido Demócrata sea del pueblo y el Partido Republicano también sea del pueblo, porque alguna gente de manera desinformada cree que Trump es nacionalista, que Trump es soberanista. Ambos partidos representan a los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas. Y la diferencia está, ¿no es cierto?, en que mientras los demócratas representan los intereses de las corporaciones globalistas, ¿no?, y financieras y tecnológicas, Trump tiene una visión mucho más de economía cerrada hacia el mercado norteamericano y representa a las empresas, a las corporaciones que están afincadas en Estados Unidos y que son las que no han perdido, sino que son las que no han podido internacionalizarse. Hasta 1945, más o menos, Estados Unidos era una potencia manufacturera, o sea, que producía bienes y servicios, tenía un sector industrial potente que exportaba bienes y servicios, exportaba carros, exportaba manufactura, exportaba juguetes, exportaba todo lo que ustedes, televisores, todos estos aparatos que ustedes tienen en sus casas. En el 1945, la era nuclear, se fue desarrollando, ¿no es cierto?, una nueva forma, ¿no?, de relaciones económicas internacionales, sobre todo cuando muchos dicen que fue un error, otros dicen que fue una necesidad. Estados Unidos en el año de 1945 tiene la necesidad de trazar la cortina de hierro en Europa y una cortina de bambú en el sudeste asiático. Porque como eran potencia hegemónica, los norteamericanos pensaban, ¿no?, que la Unión Soviética, que era su otro enemigo, iba a expandirse en el mundo y poco a poco iba a tomar el control de muchos países. Entonces, la única forma de parar, digamos, está hablando de los soviéticos, no de los rusos de ahora. La Rusia ahora es una Rusia capitalista. En la época de Stalin había fines expansionistas, ¿no?, de exportar el comunismo a todo el mundo. Eso de la época de Lenin, de 1918-19, cuando se crea la Tercera Internacional, ¿no? Y luego de ello la necesidad, ¿no?, de la Unión Soviética con Stalin de tener una suerte de cortina de hierro de países satélites que impidieran, ¿no es cierto?, eso es la Guerra Fría, ¿no?, que Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, o los países que formaban parte de esa alianza, quisieran invadir la Unión Soviética. Entonces los soviéticos toman Polonia, toman Rumanía, toman todos los países, Bulgaria, que ustedes conocen, Checoslovaquia. Berlín se divide, ustedes saben, y en el sudeste asiático, ¿no?, aparece el problema con Corea en 1950 y luego el problema de Vietnam. Pero la expansión del comunismo, entre comillas, no se podía detener militarmente, hermanos. Eso era imposible, porque eso significaba mucho dinero, significaba mucho costo humano. Acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, que cuando en 1945 se plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de que Estados Unidos invada Japón para tomar las islas y deponer a Hirohito, evalúan el costo humano, más o menos morirían ahí 200.000 norteamericanos en esa invasión. Y es por eso que Truman, el presidente que sucede al finado Roosevelt, toma la decisión de meterle dos bombas atómicas. Cero costo humano y murieron cerca de 250.000 japoneses en Nagasaki y luego en Hiroshima. ¿Ya? Entonces, esa es la historia hasta 1960. La guerra de Vietnam le deja a Estados Unidos una deuda muy grande y ellos lo financian con la impresión de este papel. Entonces, por ahí se les ocurre, sobre todo en la administración demócrata, crear una forma alternativa, ¿no es cierto?, de
de parar la invasión comunista. ¿Cómo paran la invasión comunista en el sudeste asiático, en América Latina? Ya habían tomado Cuba. Y en Europa veían el peligro de que los rusos o los soviéticos se expandan, ¿no es cierto?, hacia el resto de Alemania, lleguen a Francia. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de poner una barrera a los soviéticos. Entonces, ahí hay un cambio de 180 grados. Esto está claramente definido en esa década del 60, de 60 al 70. Yo tengo claridad en el análisis y yo tengo claridad, digamos, en información y en los datos más o menos de Wall Street 1929 hacia adelante. Del New Deal con Roosevelt hacia adelante. El nacimiento del fascismo, el keynesianismo, en el modelo que aplica Hitler. Pero el año 60 cambia las coordenadas. Entonces dicen, no, mejor hay que hacer un desarrollo económico, una industrialización medida en el sudeste asiático y crean a los tigres de Asia. Crean a Taiwán, no crean a todos esos países que desarrollan en Hong Kong antes de que pase a China, Indonesia, ¿no? Se trasladan capitales norteamericanos ya y europeos a esas zonas, se desarrolla y aparecen los 5 tigres de Asia. Entonces, ellos pensaban, ¿no?, que desarrollando un capitalismo mediano en esas zonas se podía parar el comunismo, porque cuando hay un mínimo de bienestar, el comunismo, digamos, dicen ellos, no avanza. Y la teoría, digamos, que practica la CIA, ¿no es cierto?, es la siguiente, ¿no? Los comunistas son como aquellos peces que están en una pecera. Mientras la pecera tenga agua, digamos, va a sobrevivir el pez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente hay que vaciar la pecera, y entonces vaciar la pecera, digamos, el comunismo no se desarrolla. Eso lo aplicaron en el Medio Oriente, lo aplicaron en el sudeste asiático, lo aplicaron en América Latina. Ahí es cuando Kennedy, ¿no?, crea, ¿no es cierto?, ese famoso programa de Alianza para el Progreso. Como se había producido una revolución en Cuba, que luego se convirtió en una revolución inicialmente democrática, nacionalista, soberanista por Fidel Castro, y que luego ante el acoso, ¿no?, de los norteamericanos y la invasión de América China, entonces ellos transforman esa revolución en una revolución socialista, comunista. Entonces esa revolución se comenzó a exportar a América Latina, a Colombia, Venezuela, Perú. Acá hemos tenido en el Perú en 1965, con De la Puente Uceda, el Ejército de Liberación Nacional, el MIR. Entonces eso es producto de la revolución, esos fueron formados en Cuba, fueron adiestrados en Cuba. Entonces la CIA estaba detrás de ellos, y luego con la muerte de Che Guevara. Entonces la Alianza para el Progreso significaba la creación de programas sociales en los países de América Latina y del mundo, para darle la apariencia de que los Estados Unidos estaban favoreciendo el desarrollo, ¿no es cierto?, también de estos países del sur. Y hay una serie de teorías, como esta teoría de Rostov, ¿no es cierto?, de que el desarrollo económico se hace por etapas, no estamos en la primera etapa y vamos a llegar a la quinta etapa en la que Estados Unidos está, ¿no?, todos los países. Eso es una mentira, es como la teoría neoclásica de la convergencia, ¿no?, donde los neoclásicos dicen, ¿no?, que bueno, los países de América Latina emergentes van a igualar, digamos, las curvas se van a juntar en un momento, ¿no es cierto?, por una cuestión de necesidad de los países desarrollados. ¿Para tener qué cosa? Para tener mercados. Bueno, esa teoría de la convergencia también ha sido desestimada por la realidad. Entonces, les explico esto porque todo lo que hizo Estados Unidos inicialmente de un enfoque militar pasó a un enfoque económico de asistencialismo. Tiene un costo económico, un costo financiero. Cualquier actividad que haga el hombre o una mujer en una sociedad, en una economía, tiene un costo económico. Eso no es gratis. ¿Cómo lo financian? Lo financian, pues, de dos maneras, ¿no? O con más impuestos al pueblo, ¿no?, con deuda, ¿no?, deuda externa, o lo más fácil, lo que hizo Alan García, ¿no?, imprimiendo billetes. Entonces, eso es lo que escogió, pues, el gobierno norteamericano, luego de que Nixon, el año 71, declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. Entonces, ahí acabó el American Welfare State, o sea, el modo de vida americano, el estilo de vida americano, Estados Unidos como el país de las oportunidades. Y de lo que era así, Estados Unidos se comenzó a cerrar.
Y ahí se produce, ¿no es cierto? Unos dicen que el gran error, ¿no? Otros dicen que no, que era necesario la estrategia de Kissinger, ¿no? De dividir esa alianza, ese pacto que tenían los chinos con los rusos. Y de meter a los chinos a Occidente, a los mercados occidentales, y aislar a los rusos, a los soviéticos, para luego dar el golpe y derribar el Estado socialista que había en la Unión Soviética. Bueno, este objetivo lo consiguieron, ¿no? Porque la Unión Soviética fue destruida, fue liquidada en el año 91. Pero, ¿cuál fue el costo? El costo fue China. Entonces, Kissinger, ¿no es cierto?, al hacer el acercamiento entre Nixon y Mao Zedong y abrir la puerta de Occidente a los mercados, también le ofreció capitales, inversiones, tecnología a los chinos. Esa fue la condición que los chinos pusieron. Bueno, yo te abro los mercados, pero me traes inversionistas, me traes tecnología, me enseñas a fabricar, me enseñas cómo se hace un teléfono. No solamente a ensamblar, me enseñas a ver cómo es que es la patente, cómo es que se hace todo el modulado, la creación de las partes de este aparato. Entonces así fue, ¿no? Y China inicialmente, como lo hizo, escuchen, eso lo ha hecho Inglaterra en 1750, 1850, en los 100 años de la Revolución Industrial, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Estados Unidos. O sea, no es ninguna cosa nueva lo que los chinos han hecho, lo han hecho los japoneses. Entonces los chinos también copiaron y mejoraron. Copiaron y mejoraron, copiaron y mejoraron, y luego crearon algo nuevo. Entonces son 1.500 millones, pues, hermanos, de seres humanos de cerebro, de gente pensante. O sea, por una ecuación matemática, tienen mayores posibilidades de tener más científicos que los norteamericanos, que son solamente 340 millones. Que nosotros, que somos 35 millones, la posibilidad de ellos es exponencial. Entonces los chinos en los 80 comienzan a vender, sus productos eran malos, sus productos eran deficientes, pero estaban en el mercado, aprendieron, mejoraron, aprendizaje continuo, mejora continua, copian los modelos japoneses del trabajo. Dejan atrás el taylorismo, eso se llama mejora continua, el Kaizen, el Yusantai, ¿no es cierto? Todo eso lo aprenden los chinos. Entonces los chinos en 90 ya tienen una oferta exportable, competitiva, por los precios, porque los salarios, esa es la ventaja de los chinos, hermano. Los chinos, la ventaja competitiva de los chinos son los salarios, eso es lo que no entienden los gringos. Jamás Estados Unidos ni ningún país del mundo va a poder competir con los chinos, porque los salarios que ellos tienen son los más bajos. Y es el costo más grande en la producción, más o menos estamos hablando de un 40% en la producción de bienes o servicios. Entonces, los chinos entran en el año 90 a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y bueno, ellos son muy pragmáticos, ¿no es cierto? Cambian su constitución de economía socialista del pueblo y todas esas cosas, del marxismo-leninismo, maoísmo, no dicen allá, China es una economía socialista de mercado. Y es correcto lo que dicen los chinos, pues, porque el ser economía socialista de mercado no significa que ellos sean economías capitalistas. ¿Por qué? Porque el capitalismo supone economías de libre mercado. La diferencia no está en la palabra mercado, la diferencia está acá, en lo de libre. Porque eso es individualismo, apropiación de la plusvalía, ¿no? Explotación de trabajadores, enriquecimiento de una élite. El mercado ha existido hace más de 3.000 años. O sea, el mercado no lo inventaron los liberales, no lo inventaron los anarcocapitalistas, el mercado no lo inventaron los capitalistas, los burgueses, no, hermanos. El mercado existe desde que hay producción de bienes y servicios, desde que los seres humanos necesitan intercambiar. Yo necesito esto para escribir, tú necesitas esto para alimentarte. Hacemos inicialmente el trueque. En cualquier parte, porque el mercado no significa instalaciones físicas. Es cualquier espacio donde se puedan intercambiar bienes y servicios por parte de demandantes y ofertantes. Entonces los chinos entraron al mercado mundial, ¿no? Ya, y desde el año 90, ellos son parte de la OMS, entonces están protegidos, tienen la libertad de penetrar, de entrar a cualquier país de Occidente. Esa fue, según mi criterio, el más grande error que cometieron y que deben estar lamentándose en Estados Unidos y en Occidente. Bueno, y al entrar pues a los 190 países de Occidente, ¿no? Los chinos
China pues se los iba a comer pues a todos estos, se los iba a comer Estados Unidos. Pero porque cada año que pasaba, ¿no? Por sus salarios, si tú le agregas para que un país se desarrolle, para que el Perú se desarrolle y en el movimiento Poder Ciudadano tenemos claridad de mano. Yo soy experto, especialista en teoría de desarrollo económico. Ese es mi doctorado. ¿Tú necesitas qué cosa? Para que haya desarrollo económico, no necesitas únicamente el crecimiento del PIB. Esto es cuantitativo. Lo ideal es un crecimiento del 10 por 7. Crecer, ¿no es cierto? Aunque yo prefiero el 7 por 10, porque el 7 por 10 significa crecer, digamos, durante 7 años a una tasa del 10%. Eso lo ha hecho la India, lo ha hecho la China lo ha hecho a 12%, 11%. En el Perú llegamos al 11% en la época de Alan García. No, que hicimos a 11% en el año 96, no, empujado por una política, digamos, keynesiana expansionista, pero luego cayó, porque no era sostenible eso. Al año siguiente cayó a 2, a 3, y así cayó hasta que vino la hiperinflación. Crecer 10 por 20, 30 años el país desarrolla. Y le agregas a los salarios, ¿no es cierto? La tecnología. No, le agregas el I+D, investigación más desarrollo. Le agregas economía cuántica, ¿no? Le agregas economía con tecnologías de última generación, que significa robótica, satélites, ¿no? Le agregas eso, tu economía es imparable, tu producto es imparable. Y los chinos tienen para fabricar para todo el mundo en estos momentos. ¿Ya? Pueden venderle a todo el mundo televisores, celulares, lo que quieran, zapatillas, polos, pantalones, a precios. No, si en Estados Unidos una zapatilla Nike te cuesta, por decirte, ¿no?, $300, los chinos ahorita lo están vendiendo más o menos a un promedio de 90 a $100. Este costo de este producto ellos lo pueden pagar hasta $90, $80. En una guerra de precios, si es que los norteamericanos se ponían muy sabrosos, ellos bajaban los precios o hacían dumping, o sea, o devaluaban su moneda. Al devaluar su moneda, su producto cuesta más barato. Desaparecen los aranceles. O sea, es imposible, hermano, competir con los chinos. Que métanse en la cabeza. No se puede competir con los chinos. Ya ellos tomaron la vía y es imposible, ¿no es cierto?, que algún país lo pueda parar. Más aún cuando ya han entrado, digamos, a la tecnología, digamos, de la inteligencia artificial. Ya ahí ya lo que se viene, pues, hermanos, es... Y el plus de los chinos, estoy hablando de China, en el Perú debemos hacer esto, pero ninguno de estos parados y subdesarrollados, corruptos, miserables, candidatos que van a aparecer acá, estos 43 delincuentes, ninguno de ellos tiene la capacidad, porque no se ha preparado, no tiene la honestidad para hacerlo, porque, por ejemplo, a Acuña solamente le interesa robar a través de sus universidades, y a la mujer esta solamente le interesa, a Keiko le interesa robar, es una pesetera que recibe los fajos de billete que le dan los bancos, las mineras, para que le den las leyes, al igual que el pordiosero de Cerrón. Lo acaban de ver ustedes el día viernes cuando se han puesto de acuerdo. Acá no hay ideologías, hermanos. Acá todos estos fascistas con los comunistas, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre, APP, Acción Popular, todos estos delincuentes se han puesto de acuerdo para dejar sin efecto la ley de lavado de extinción de dominio. O sea, le están devolviendo a los delincuentes todo lo que robaron y que fue inmovilizado, fue incautado por la Fiscalía, por el Poder Judicial. O sea, seguirán al archivo 2.000 procesos, 3.000 procesos, hermanos. Esa es la prueba de la superconvivencia, que estos miserables están aconchavados y que son la misma cosa. Por eso que abran los ojos. ¿Ya? Yo no tengo, hermanos, ningún interés en ser candidato, en figuretear, en aparecer en entrevistas. A mí no me interesa. Yo tengo otros objetivos, tengo otras proyecciones de la vida. Ya les he explicado. Yo he vivido y estoy tratando de darles algo que yo sé, yo he descubierto, yo he salido de la cueva platónica. Los filósofos no saben de lo que estoy hablando. Yo salí de la cueva platónica y vi qué cosa era la verdad. Entonces le estoy transmitiendo a ustedes la verdad, para que ustedes se quiten la venda de los ojos. Y cuando sepan la verdad van a saber votar. Ninguno de los 43 saben esto, hermano. Entonces hay una oportunidad
porque los norteamericanos, Estados Unidos, está en caída, ¿no? Y está en ascenso una nueva potencia mundial. Independientemente, a mí no me gustan los comunistas chinos, pero eso es lo que yo observo como analista político, yo soy politólogo. Eso es lo que está pasando. Hay para hacer maravillas, el Perú hoy se puede desarrollar, porque aplica una sola política económica, ¿no? Diversificación de nuestra economía. Dejemos de ser un país monoproductor, que solamente produce minerales. Fíjense, ese mercado de China es el mercado, solamente los mercados de la India, y si quieren agregarle Indonesia a ustedes, tienen ustedes cerca de 4.000 millones de bocas. Es una demanda, hermano, que está ahí para tomarla. No, yo pudiera ser recontra millonario si quisiera poner 3, 4, 5, 6 fábricas, universidades por medio mundo. Sería multimillonario, pero no es mi interés. Yo ya definí mi vida. Entonces terminemos. Entonces, hermanos, los chinos, les estoy explicando a ustedes, en 1990 definen esto, los chinos en el 95, en el 2000 ya los chinos han tomado casi todos los mercados. Ahí tengo unos gráficos para que vean. En el 90 tenían comercio en el 20% de países, en el año 2000 ya tenían más del 100% de países. Entonces, el 2000 los chinos ya, su producto es muy competitivo, su producto es barato. El 2010 ya esos productos estaban mejorados y ya podían competir con un Ford, con un Mercedes-Benz, con un Audi. Y el 2020 pues se le acabó, pues, cuando le metieron la inteligencia artificial, le metieron Huawei y toda la tecnología, digamos, de última generación. Esos carros son carros baratos y que fácilmente llevan de lejos pues, a los carros de Tesla, de Musk y compañía. O sea, no lo puedes parar, hermanos. Entonces, Trump y sus asesores económicos recurren a teorías económicas del siglo XIX, a teorías proteccionistas. Cuando tú entras a jugar un partido, ¿no es cierto?, en economía internacional, con teoría de ventajas comparativas y teoría de ventajas competitivas, no puedes tú recurrir a gobierno que el Estado te dé la mano. Eso es lo que hacen los corruptos acá en el Perú. Casi todas las empresas todas las empresas son empresas corruptas porque viven del Estado, critican al Estado, pero a su vez viven de ellos. Su ganancia la hacen con licencia del Estado. No, roban al Estado. Es decir, nos están robando a nosotros porque el Estado es una entelequia. ¿Entelequia qué cosa es? En filosofía es una ficción, es algo que no existe materialmente, pero que se menciona para identificarlo, porque el Estado somos nosotros, somos los que pagamos nosotros los impuestos. El Estado, que somos presidente, congresista, vive de nuestra plata, de nuestro sueldo, de nuestra riqueza que nos quitan cada mes a través de los impuestos. Yo he tenido que pagar impuestos hace una semana, la renta. ¿Y por qué tengo que pagarlos? Porque tengo un deber moral, porque yo podría meterle cabeza, ¿no? Podría hacer lo que se llama elusión tributaria, artificio tributario, ¿no? Sobrevalorar mis gastos, pedir deducciones, como hacen todas las empresas acá, como hacen todos estos millonarios que son los más miserables. Porque ganan mucha plata, roban al Estado y encima no quieren pagar impuestos. Y para evitar te plantean amparos, acciones, y allá ese tribunal constitucional corrupto, que estuvo presidido por ese mafioso delincuente de Papá Noel, que se pasea por toda la televisión, hermanos. Este corrupto debe estar en la cárcel, es un miserable, dice cristiano, igual que Porky. Le regaló nuestro dinero a Telefónica, a Scotiabank, a las mineras. Ese es un de impuestos, mientras acá a un ambulante, a un comerciante, a un restaurante, le quitan sus productos. Entonces, por eso que no hay justicia, por eso que somos nosotros humanistas radicales, porque nosotros no vamos a transar, nosotros no vamos, hermanos, a pactar con los corruptos, los vamos a tener que liquidar, o son ellos o somos nosotros, porque nosotros somos instrumentos de Dios, somos instrumentos del pueblo para liberar al pueblo, hermanos. Y no hay término medio acá, porque como dicen las escrituras, los tibios, hermanos, no tienen lugar en esta lucha por la sobrevivencia del pueblo peruano, porque tú tienes derecho a ser feliz, como te dicen esas curvas, tienes derecho a que tus hijos puedan tener un futuro mejor y no tener que emigrar al exterior donde su vida, hoy la vida, hermano, lo que creen que en el exterior la cosa está mejor, está peor ahorita en estos momentos en Estados Unidos, lleno de drogadictos, son sociedades decadentes,
Ya no son los países de hace 50 años, llegaron tarde, y eso era así por la ley de rendimientos decrecientes. Inicialmente los que llegan primero son los que se favorecen, los que llegan después ya es imposible. Está en placer, hermano. Estoy llamando a la verdad. Entonces, es evidente pues, que China, en 2020, es un país altamente competitivo, que tiene una gestión planificada, centralizada. Acá Xi Jinping no tiene que pedirle permiso a nadie, ni asesores, no. Porque ellos han planificado lo que van a hacer con la economía de acá 5 años, de acá 20 años. Por eso que van a ganar. Porque acá a Trump lo van a licenciar o votar de acá a 3 años y que no sale antes. Y perderá el control del Senado y la Cámara de Representantes el otro año en las elecciones porque el pueblo está mal en Estados Unidos. Entonces, vean ustedes la viabilidad de la comparación. Por eso les digo ahí en el chat, ¿no? China ganó la guerra comercial. Dice que estás loco, Ramírez. Negociación política que aprendí en Harvard, pues hermanos. Ya les dije en varias oportunidades. El que llama primero, ¿no? Es el perdedor. ¿Ya? Y a un matón, a un político que cree que las cosas se arreglan a patadas, así como lo hacía Hitler, cuando la contraparte fuerte se planta, el matón se desinfla. Lean ustedes el lenguaje, hermano, que toda esta semana Trump ha estado mandando, luego de que él dice, no, son 20 más 45, 54, ya. Pensando que los chinos le iban a tocar la puerta, queremos negociar. ¿No? Los chinos agarran, le plantan 34, luego 54. Y Trump dice, ay, no está faltando el respeto. O sea, contestarle una medida política económica con otra medida económica. Entonces Trump dice, no, ya, le aplico 110. No, que sea 125. Pensando pues este loco de que los chinos pues son una tribu salvaje, como dijo estúpidamente su vicepresidente, ¿no? Que el error que nosotros hemos cometido es emprestando plata de los campesinos chinos. Como menospreciando, ¿no? Porque los judíos anglosajones son racistas, los caucásicos son racistas. Te ven como una porquería a ti, ¿no? Si no eres tú un ario caucásico. Y los chinos le dicen ya, 125 también. Entonces, y la bolsa comenzaron a perder dinero. Porque ¿cuánto se está jugando acá, hermano? Se está jugando 1,5 millones, casi 2 billones de... 2 trillones de dólares, 2.000 millones de dólares en comercio internacional. Y eso pues te mueve cualquier bolsa, pues hermano. Entonces han perdido mucha plata los amigos y enemigos de Trump. No los quieren por un exabrupto, por un lapsus de este sujeto, a no saber negociar sin tener el garrote en la mano. Entonces comenzó, ustedes lean el mensaje, hermano, de negociación política, uno tiene que leer los mensajes. Trump comenzó a hablar, hacía su conferencia de programa, decía, bueno, yo creo que acá las cosas están así, ¿no? Pero yo sé que los chinos me van a llamar, nos van a llamar porque ellos quieren hacer el trato, pero no llaman. O sea, diciéndole, llámame, por favor, llámame para conversar. Porque lo que Trump quiere es que los chinos agarren, le toquen la puerta, lo llamen, y luego aparece Trump, sí, nos hemos reunido con los chinos, hemos llegado a un acuerdo. Eso ya lo hizo con Putin, y Putin tampoco es estúpido. Porque ¿qué vela tiene en ese entierro, digamos, Estados Unidos y la guerra entre Ucrania y Rusia? Entre Ucrania y la Unión Europea. Lo que quería era cobrar, ¿no es cierto?, las armas, los misiles que le entregó a Ucrania. Y sacar el plus, lo que se llama el lucro cesante, ¿no? ¿Qué gané acá con Biden, con Obama? Entonces, pero los chinos no son tontos. Los chinos no lo han llamado. Y ayer, el día viernes, no anuncian, no, bueno, Trump sin que nadie se lo pida. Suspendemos, digamos, los aranceles para los celulares, para las computadoras, para pantallas, para todo lo que es equipo electrónico. Claro, pues, porque ya en Estados Unidos los mercados están en una situación de sálvese quien pueda, hermano. Una computadora de $1.000 te costaría $2.500 y eso dispara la inflación al 7, 8, 9%. Un celular. Y eso era insostenible y eso traía como consecuencia, evidentemente, la caída de Trump. Entonces Trump, ¿no? Y ahora está esperando que
que los chinos lo llamen, los chinos no van a llamar, los chinos se van a hacer a los, disculpen ustedes, se van a hacer a los cojudos, igual que Putin, van a esperar. Porque en una negociación los chinos no son posición débil, los rusos no son posición débil. Es como decía Putin, ¿no? Le vi en una entrevista, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos potencias comienzan a hacer una guerra? Bueno, pues yo actúo como dice el proverbio chino. ¿Y qué cosa dice el proverbio chino? Dice, cuando dos grandes tigres se pelean en el valle, ¿no? Yo me siento a mirar la pelea y ver cómo acaba esto. ¿Ya? Entonces la pelea, China ha ganado. Ahora, el que debe estar inventariando los daños que ha causado es Trump. Su partido está dividido, ha perdido apoyo de muchos inversionistas, de millonarios, y evidentemente las próximas elecciones las va a perder. Va a perder el control de las cámaras. Ya no tienen las cámaras, entonces ahí va a ser el acabose. Lo pueden acusar, 20.000 cosas. Porque ahorita no le hacen nada porque tiene el control del Senado y el control de la Cámara de Representantes. Entonces, colofón, hermanos, en el Perú, ¿cómo afecta esto? En el Perú afecta, ¿no es cierto?, a los pequeños exportadores, ¿no? A los pequeños agricultores. Las grandes corporaciones mineras no van a sentir mucho el golpe, pero sí estos que se dedican a la venta de productos o a la exportación de productos agroindustriales, ¿no? Estados Unidos va a continuar en su declive. Fíjese, y en el hipotético caso, ¿no es cierto?, de que Trump en una locura haya querido mantener estos aranceles, ¿cuánto es lo que está en juego? En juego está más o menos 900.000 millones de dólares, que es el monto de las exportaciones e importaciones desde China a Estados Unidos. De eso hay un diferencial de 450.000 millones de dólares, que es el superávit comercial que tiene China. O sea, en realidad son 450.000 millones de dólares. Pregunta, ¿tiene mercado los chinos? Sí, porque pueden diversificar la oferta en África, en América y en Asia. Eso nos favorecería a nosotros porque los carros chinos vendrían a mitad de precio, los productos chinos de la computadora vendrían a mitad de precio, ¿no? Y los que se hundirían y maldecirían, digamos, serían los norteamericanos a Trump, porque ellos ya no podrían comprar una computadora a $1.000, tendrían que pagar $2.500 una computadora. Es una locura, pues, hermanos. Si no te aumentan los salarios del sueldo, ¿cómo vas a recibir un ajuste de 150, 140%? Es una locura lo que se ha hecho, ¿no? Y por eso que a la larga, si a eso ustedes le suman, ¿no?, los aranceles recíprocos que le va a imponer la Unión Europea, 25%, la cosa es terrible lo que pasa en Estados Unidos. Ya, entonces, hasta aquí me parece que la cosa está clara, ¿no? Felizmente que las cosas han seguido este derrotero. Yo lo he observado esto cuando se produjo. Vean ustedes toda la negociación que hubo el año 39 entre Hitler, el primer ministro Chamberlain de esa época, Mussolini, el presidente francés, cuando se negoció la desaparición de Checoslovaquia, ¿no? Hitler invadió con sus ejércitos Checoslovaquia y le dijo a ellos, no, bueno, la potencia occidental, los franceses, los ingleses, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a tener este plan? Y bueno, le digo, es la última reivindicación, los psicópatas son así, es la última reivindicación que tenemos los alemanes. Ya después de esta cuestión nos quedamos tranquilos. Pero ya Hitler tenía preparado, digamos, la invasión de Polonia. Y muy tontamente, muy estúpidamente, los ingleses y los franceses le creen a Hitler. Bueno, acá se acabó la guerra, acá está la paz por 1000 años en Europa. Mentira. Ustedes saben mejor que yo, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Entonces no se podía confiar en la palabra de Hitler. Entonces por eso entran en guerra los ingleses y los franceses, ¿no? Contra Alemania, ¿no? Y ahí empieza toda la guerra mundial, ¿no? Yo he aprendido, soy hechura de mi madre, digo, si mi madre no hubiese formado así, no sería un acomplejado, si mi maestra no me hubiese a mí educado, ¿no? Yo no sé cómo los troles, ¿no? Yo siempre he aprendido, he tenido la necesidad, las ganas. Hoy estoy aprendiendo esa inteligencia artificial.
Ya, porque en doctorado, ya yo los conozco, ahora todos los trabajos lo hacen con la inteligencia artificial, las tesis se hacen con inteligencia artificial, se hacen todo. Entonces eso tenemos que erradicar porque se están embruteciendo, yo les he dicho, están embruteciendo, o sea, ahora me tienen que demostrar en clase, ¿no? A sostener una investigación, un problema, ¿no es cierto? Objetivos, hipótesis, contrastación, ¿no es cierto? Técnica de prueba de hipótesis, los instrumentos estadísticos que vas a utilizar, los modelos, lo muestran. Población, me lo tienes que tú, en la pizarra me lo tienes que demostrar así. A muchos no les gusta mi letra. Es que lo que pasa es que mi cabeza, mis ideas, mi pensamiento es más rápido que mi mano. No voy a estar en cámara lenta, pues dibujando la letra, amigos, entiendan. No dice que no tengo pedagogía. Es que tienes que seguir la hilación de lo que yo hablo con lo que estoy escribiendo.